el gobierno intenta de nuevo imponer un tema en la agenda pública. Si bien, a ver, poco a las personas les puede interesar en este momento qué va a pasar con las elecciones, porque estamos a más de un año, y digamos que en el círculo de la política estamos atentos a estos cambios porque se modifican los partidos, se modifican las campañas políticas, los candidatos, la constitución de los partidos. Bueno, hay ciertos puntos que, bueno, lo que veníamos a tratar en este día. Y en un contexto, perdón Omar Sí. que te corte e interrumpa, pero en un contexto en el que la participación en las elecciones viene siendo cada vez menor, digo, eso habla de la poca atención que quizás pone la gran parte de la ciudadanía para con estas situaciones. Sí, fíjate, chicos, en esto hay un tema bastante interesante que es con las instituciones, no solamente con los partidos políticos, sino con los gremios, sindicatos, todas aquellas instituciones. Sí, la representatividad está en crisis. Representatividad. Y lo que se ha empezado a cuestionar es la legitimidad. Claro. Si sirven o no sirven estas instituciones. Y bueno, en esta tormenta que se atraviesan las instituciones que nos deberían representar o que nos representan actualmente, surgieron o vienen surgiendo ciertas cuestiones como, a ver, si estos partidos pueden representarnos, sirve que nos represente un partido. Periódicamente, o las elecciones pasadas, las elecciones han venido tomando un carácter muy individual. Eran elecciones de un solo actor, un referente, y de ahí se trasladaba para toda una estructura. ¿Qué nos deja, a ver, en la elección pasada, o en la elección del 2023, que un candidato sin estructura partidaria podía llegar a ser presidente? Y llegó a ser presidente. Claro. ¿Cuáles son los principales puntos que tiene esta reforma? Sabemos que una es la eliminación de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ya las tenían ahí en mente hace bastante. Y por otro lado, que ya pasó, claro. Y por otro lado, la financiación a las campañas políticas. Bien. Y el blanco. Vamos primero punto, la eliminación de las PASO. Es un tema recurrente que ya en el 2025 pasó, se eliminaron las PASO por ley, hubo un acuerdo entre todos los sectores de eliminar las PASO por la crisis económica. Otro tema ahora ¿Por qué por la crisis económica? Se retoma, ¿viste? Porque había una crisis, un contexto de crisis, se retoma de nuevo ahora, eliminar las PASO, pero ahora la circunstancia es diferente. Ya no es elección solamente de diputados y senadores. El abanico de cargos a elegir ya es mucho más amplio. Claro. Pasamos de diputados y senadores a presidente, vice, gobernadores, diputados y senadores, concejales, intendentes. Claro. Se abre el abanico para todo el espectro político para renovación. Y eso implica también un gasto del erario público, que a esto apunta a evitar ese gasto. Pero solamente apunta a evitar ese gasto, también hay un trasfondo que tiene que ver con, que por ahí le pasa a todos los oficialismos, ¿no? De ver dónde están parados realmente en las PASO y cómo sostienen después hasta las elecciones el sistema económico. Y en este caso para llegar a la reelección. ¿No? Justamente claro. El argumento es ese, que las PASO, las elecciones abiertas, han producido en la economía cierto desequilibrio por unas falsas interpretaciones de lo que podía llegar a suceder en las elecciones generales. Esto es uno de los argumentos que se están esgrimiendo con respecto a la suspensión de las PASO, a las internas abiertas. También se agregan dos temas: boleta única de papel, que ya la hemos usado en el 2025, y el tema nuevo como para generar polémica. Como para sumar seguidores a esta ley, es la ficha limpia. Que si ustedes recuerdan, surge desde el PRO y se estuvo debatiendo, tuvo dimes y diretes y por cuestiones no se terminó aprobando. Hoy la intención es que esto genere un cierto vínculo asociativo para poder sancionar esta ley de la eliminación, de la modificación del sistema electoral. Que los puntos clave de este sistema no van por solamente el tema de la eliminación de las PASO. La eliminación de las PASO es como uno para el público, para la gente, para la mayoría de las personas. Claro, la mayoría, cuando les dicen, ¿querés ir a votar? Y la verdad que no me da para ir a votar 3, 4 veces. Con una vez me alcanza. Y toca ese punto, es como para conectar con la sociedad. Pero los puntos clave acá va a estar con el financiamiento de los partidos, la constitución de los partidos, y algo justamente que como dijimos al principio, la legitimidad y la representatividad de los partidos es necesaria y como que toca
le da una vuelta de tuerca, obligando a los partidos a presentar más avales, a presentar informes anuales, a mantener cierto número de afiliados, a que para poder presentarse a las elecciones tiene que haber elecciones de presidencia, de las directivas, de las mesas directivas de cada partido cada 4 años. Temas que los obligan a los partidos, si no presentan toda esta documentación, pierden la personalidad jurídica. ¿Y a quién afecta o beneficia más en este caso? ¿Se puede desde ahora ir observando eso o no? Y sí, en este caso sí hay unos afectados. Los más afectados son los partidos más chicos. Claro. En cambio, los partidos grandes, que ya cuentan con estructura, con cierta representatividad o despliegue a nivel territorio, los beneficia. Pasamos también de 4 distritos a 10 para hacer un partido. Tiene que tener el 0,5 de distribución para poder ser. Esto realmente afecta. Acá en San Juan pasó de 2.500, pasaron a 3.000 para tener una afiliación partidaria. Ejemplos. Pero hay otro tema acá que es el financiamiento de los partidos, que acá donde se abren los controles y los grises. Eso te iba a preguntar. El financiamiento de los privados, que algo estuvimos hablando. Sí, primero el financiamiento de los partidos, los obliga a los partidos a tener cuenta bancaria, a blanquear sus contribuciones. Hay como un no pasar o no prohibido las contribuciones anónimas y los vínculos con empresas que trabajen, tengan contrato con el Estado, instituciones profesionales. Todos los que tengan relación o sean instituciones o tengan un vínculo con el Estado no pueden hacer aportes. O tengan relación con municipio, provincia o nación. Sí. No pueden hacer aportes ni tampoco los sindicatos. ¿Y ahora? Y ahora abre justamente el abanico, se abre pueden llegar el aporte hasta un 35% de privados. Que como decía, para poner un ejemplo, se toma como medida el módulo electoral, que la justicia lo define. La justicia electoral lo define cada tanto, cada año se va definiendo. Y en este caso, por ejemplo, un aportante solo puede aportar hasta 80 millones para un partido político por año. Bien. Digo, es algo que lo vimos en la última campaña que ocurría, es más, generó como bastante polémica de dónde venían algunos aportes para algunos partidos o algunas candidaturas. El tema es que ahora como que se le da un respaldo y un marco legal, digamos. Blanqueamos sí, los aportantes. Pero, se blanquea una manera de hacer lobby también en la política, claramente. Pero, porque si hay empresas que pueden aportar hacia un sector, y bueno. Siempre y cuando no tengan vínculo con el Estado. Claro, sí. Pero ha pasado. Pero vamos con el gris. A ver. ¿Quién puede hacer campaña o quién puede colaborar o puede promocionar al partido o a los candidatos sin asumirse como un gasto de campaña? Terceros. Por ejemplo, ¿ustedes me quieren apoyar en mi candidatura? Ustedes no tienen nada que ver con el partido, pero sí tranquilamente pueden hacer publicidad, pueden contratar publicidad en los medios. Y eso no es campaña, no entra como gasto de campaña. ¿Ahora o en la modificación? En la modificación. Bien. Eso es un gris. Un gris porque si claro. yo... Un gris muy oscuro, te diría, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de blanquear o tengo que declarar todos los que hacen el aporte de mi campaña, bien, eso me parece perfecto. Pero el gris en los terceros que puedan iniciar campañas en paralelo también está aprobado. Y eso no tiene tope ni límite. Ni tampoco se asume como gasto de campaña o que entre en la plataforma electoral de un partido. ¿Cuáles son los tiempos legislativos que hay? Digo, porque plantear una reforma electoral tiene que ver con llegar a las elecciones del año que viene, que dicen, no sé si será así, que la idea es adelantarlas para el primer semestre del año, digo, para no llegar a tanto desgaste hasta octubre del año que viene. Y creo que los plazos están... En este momento, todavía con la ley vieja, son bastante confusos, pero en este caso tienen un tiempo de periodo hasta julio, agosto, es cuando tiene que estar sancionada esta ley, porque esto aparte tiene que notificarse a los partidos tienen que rearmarse y presentar documentos acorde a la nueva ley, de cara a las nuevas elecciones. Y esto implica que vayan los partidos a internas para, primero, definir quiénes van a conducir los partidos, internas para definir quiénes van a ser los candidatos. Bien. Claro. En ese marco, ¿cuál es la visión que tiene por ahí cada uno de los espacios a nivel nacional?
Y sí, digo, también en simultáneo en San Juan se está pensando también una reforma al Código Electoral. Digo, ¿cómo van a fluctuar? Claro, ¿cómo se hace para consensuar lo que está pasando a nivel nacional con lo que pasa en la provincia? Bueno, ¿pueden tener dos sistemas electorales distintos? Sí, se puede. Claro. Porque esto es lo que pasa con la autonomía de las provincias. Claro. Puede haber, en su momento, cuando nosotros acá en San Juan, cuando se hace la primera modificación, que se sanciona las PASO, San Juan adhiere a esa ley, la ley nacional, que hoy por hoy también podría adherir el gobernador o el gobierno podría adherir a la ley nacional. Llegado el caso, se llega a sancionar a favor. Sí. Bien, puede, pero en este momento nosotros acá estamos con otro problema. Acá en San Juan, el Código Electoral, después de esa famosa, el CIPAP, ley de lemas, 2.0, que tantos nombres le han puesto a esta ley de lemas, o al CIPAP, se complejiza acá en San Juan. ¿Por qué? Porque, como vos lo preguntaste recién, si bien hay una unanimidad, o todos coinciden bastante en que hay que modificar el sistema porque es perjudicial, distorsiona el sistema democrático, en algunos casos produce hasta confusiones de cuáles son los candidatos, y eso convengamos que vino afectando a la población o a los votantes al momento de votar. Sin mencionar que votar 1, 2, 3, 4 veces ha sido un desgaste y por eso justamente entra como frutilla esto de suspender las PASO. Acá en San Juan sí se está planificando modificar el código, pero va por un lado más que nada por tratar de o cambio boleta única de papel, como ha hecho el gobernador. Bien. Pero esa boleta única de papel tenemos un problema. Hay una oposición, que en este caso es el PJ, y no hay un criterio unificado, que sería la otra parte también. Cuando vos me preguntabas, ¿qué dicen los partidos mayoritarios? Claro. Y a nivel nacional, el PJ pasa algo así también, hay una fragmentación que impide o dice, no, queremos las PASO para que ahí dirimamos cualquier aspiración, la definimos en las PASO, y si se suspenden van a tener que ir a interna. O en todo caso presentar un partido político que cambiaron las reglas de juego ya, para presentar un partido de acá ahora. ¿Qué se intenta con esta modificación o qué está pasando ahora con los sistemas electorales? Y hemos llegado a una especie de coyuntura de el mismo desgaste de los partidos, el mismo desgaste de la sociedad. Esto está produciendo que justamente surjan estos proyectos. ¿Están pensando qué es lo que más le conviene a cada uno de, Eso te iba a preguntar. Los partidos? Digo, a nivel nacional, claro, a nivel nacional una forma, a nivel provincial otra. Al final quieren que vayamos a votar menos y si vamos a votar con dos sistemas electorales distintos, vamos a ir a votar igual más veces, más de una vez, digo. Entonces, claro, y en ese marco, ¿cuál es la lectura política que vos haces? ¿Cuál es la intencionalidad, por ejemplo, de enviar esta ley al Congreso? Y se producen dos escenarios. En provincia tenemos un contexto y en nación tenemos otro contexto. Primero, vamos por provincia. Provincia de gobernador tiene tiene una coyuntura bastante compleja, porque no es del mismo color del Partido Nacional, y acá en la provincia justamente no tiene mayoría en los municipios. O sea que la atracción de los municipios no es algo que venga funcionando. Claro. Entonces, sancionar una ley o modificar el código electoral o modificar el sistema puede conllevar a un desagrado, pero es una promesa electoral. Claro. En el caso de Marcelo Rego, fue una promesa electoral modificar el CIPAP. Claro. Bien, vamos ahí. Eso lo dejamos ahí. El de acá a estos meses también, que tiene la misma posibilidad que el mismo gobierno, tiene que modificar el sistema, llegado que quiere implementarlo el año que viene. O si no, vamos a seguir con el CIPAP. En el caso de Nación, fíjate vos que cambia ahí en esto. Cambia porque ataca lo que lo llevó a la presidencia. Porque los controles y todo lo que pone ahora modifica lo que a él le permitió ser candidato a presidente, donde se juntaron varios sellos de goma en las provincias, en diferentes lugares, y dieron una Libertad Avanza. Bien. Hoy la Libertad Avanza ya tiene partido y tiene representatividad en cada provincia. Claro. Cambia sí, los partidos mayoritarios se van a imponer y PJ, Radicalismo, la Libertad Avanza, que son los más fuertes, y los demás partidos vienen ahí como atrás. El PRO también está presente en todas las provincias. Tenemos como que los partidos más grandes son los que van a tener los mayores beneficios de esto de los aportes del Estado, porque solamente se va a repartir el 20% en los partidos que saquen menos en total, en general, y el 80% se va a repartir en los partidos que saquen más votos.